A menudo necesitamos una voz de aliento, alguien que nos diga ánimo, tú puedes. Guadalupe Radio presenta la videoserie Sanar para Vivir con Fray Rafael Guzmán Gabriel. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Cómo están, queridos hermanos? Soy Padre Rafael Guzmán Gabriel desde Bolivia y este es el último capítulo que vamos a tocar, ya que dentro de la palabra nosotros tomamos la palabra salvación y la palabra salvación tiene como sinónimo la palabra sanación y la palabra liberación. ¿Por qué les digo esto? No es un concepto de diccionario, sino que al revisar la Biblia, los evangelios, nosotros muchas veces encontramos que Jesucristo dice, cuando alguien se ha sanado, cuando alguien ha sido liberado o exorcizado, dice, la salvación ha llegado a este lugar, la salvación ha llegado a esta casa. Querido hermano, es por eso que la palabra salvación engloba los términos de sanación y de liberación. Y vamos a hablar de la sanación desde la liberación. Querido hermano, estamos hablando en términos espirituales, no estamos hablando en términos humanos ni materiales. ¿Por qué? Si nosotros nos dedicamos a liberar a un pueblo de la pobreza, estamos hablando solamente en términos materiales. Si nosotros nos dedicamos a hablar de liberar a una nación de la pobreza, estamos hablando en términos simplemente materiales. Y recuerde que la palabra nos dice, no solo de pan vive el hombre. No tengan miedo de lo que mata el cuerpo, sino de aquello que mata la carne. Así que cuando hablamos de liberación estamos hablando en términos espirituales, que al afectarnos espiritualmente también nos afecta corporalmente. Vamos a hablar de aquel que es el causante de todos los efectos espirituales que a la vez llevan a efectos y enfermedades materiales o corporales. En la Biblia nosotros encontramos palabras como Satán y diablo. La palabra Satán significa adversario. Desde ahí ya nosotros tenemos que parar las orejas y darnos cuenta que Satanás es nuestro adversario. Pero luego tenemos en otro idioma que es los términos latinos la palabra diabolos, que lo encontramos en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, y significa calumniador. Lo tenemos a Satanás como adversario, lo tenemos al diablo como calumniador. Ya estamos viendo la calaña de este enemigo que es común, este enemigo que quiere destruir la humanidad. Luego encontramos otros términos como sinónimo envidioso de la felicidad humana, mentiroso en Génesis capítulo 3 versículo 1, seductor en Romanos capítulo 7 versículo 11, homicida en Juan 8:44 y muchos otros nombres como príncipe de este mundo, como príncipe de la oscuridad, como espíritu inmundo, espíritu demoníaco, muchos otros nombres, pero estos van a ser los básicos. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? Recordemos, Satanás, el diablo, el príncipe del mal, el príncipe de la oscuridad, se toma su nombre. ¿Por qué? Porque vemos la experiencia que hay en los libros, sobre todo de Ezequiel, luego lo vemos en el libro del Apocalipsis, dentro de la tradición de la iglesia, que Satanás no es otro Dios. Nosotros no somos maniqueos, nosotros no somos del lado oriental donde manejamos el yin y el yang, donde el blanco y el negro luchan continuamente, donde el tigre y el dragón luchan continuamente porque el bien y el mal están en una lucha continua y una vez se gana el bien, otra gana el mal. No, ese es dualismo, eso es maniqueísmo. No existe un bien y un mal parecido porque serían dos dioses similares. No, nuestra victoria está en Jesucristo, el bien está por encima del mal, el bien ha vencido al mal, no están luchando en paralelo. ¿Quién es Satanás? Es criatura, creación de Dios, no es Dios, es creación de Dios. Pero ¿por qué crea entonces a alguien malo? No, no es que lo crea malo. Dios ha creado todo bueno y lo vemos en el Génesis cuando crea todo lo que existe, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al ser humano dice, y vio Dios que era muy bueno. Todo lo que ha creado Dios es bueno. Así que cuando Él crea los ángeles, estos seres espirituales, seres personales, que manifiestan las obras a través de Dios, estos seres espirituales fueron creados buenos. ¿Qué es lo que pasa? Dice la misma palabra que no quisieron aceptarse como criatura.
que renegaron contra Dios porque querían ser Dios, especialmente aquel que se llama Satanás o diablo. No quiso ser criatura, quiso estar a la par con Dios. Luego está el argumento de la envidia, del orgullo. Luego está el argumento de la soberbia, que no es dogma de la iglesia, pero sí son argumentos desde los primeros años del cristianismo. De ahí sale Satanás, es criatura de Dios, que le dio la espalda a Dios. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, pero toda creación es libre de decidir la bondad o la maldad. Y eso ya lo hemos visto en los anteriores. Lo mismo Satanás decidió por el mal, y es lo que vamos a hablar ahora, porque hay que liberarse también para sanarse. Queridos hermanos, soy el Padre Rafael Guzmán Gabriel. Estamos en este último capítulo, Sanar para Liberar, y vamos a ir ahora directo. Les voy a dar 4 claves para liberarnos. Y recuerden, nos liberamos para recibir la sanidad integral, total. ¿Cómo podemos nosotros liberarnos? Les doy 4 claves, querido hermano. La primera clave, el conocimiento de la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la Biblia es un adorno en la casa, incluso gasta su Biblia y compra una con dibujos grandes, la pone a la entrada, qué bonita que se ve, pero no la usa, no la conoce, no la profundiza, no descubre. Es por eso que mucha gente que lee libros de como los que escriben novelas como J.J. Benítez, Caballo de Troya, dice, ahora entiendo a la iglesia viene de los marcianos, Jesucristo no, eso es basura, querido hermano. La gente lee una novela pero no lee la palabra de Dios. Luego lee a Dan Brown y y dice que Magdalena tuvo al Hijo de Jesucristo y que el Hijo de Jesucristo representa el cáliz y toda esa basura. Y dice, ahora entiendo a la iglesia. No, usted no entiende a la iglesia porque usted no conoce la palabra del Señor. Usted leyó una novela que es fantasía y ya dice conoce. No conoce nada. Tenemos que conocer la palabra. ¿Y por qué? Mire lo que dice. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Por eso es que es importante conocer la palabra, porque aquí está la revelación, lo que Dios ha revelado para la humanidad. O sea, aquí está la respuesta para la humanidad, está aquí. Y mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Permanezcan fiel a Dios, permanezcan fiel a sus leyes y todo te irá bien. Esto es sencillo. Usted cumple las normas en una carretera, en los semáforos, en los stops, en las paradas, y no se va a chocar. Usted deja de cumplir las normas de conducción y va a tener un accidente o va a tener una multa. Lo mismo, queridos hermanos, si cumplimos las normas de este mundo para que nos vaya bien, ¿por qué no cumplimos las normas que Dios nos ha dado, que son para salvarnos? Mire lo que dice, se lo repito, Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Permanece fiel a Dios, a sus leyes, y todo te irá bien. Bendito sea el Señor. Esto ya tenemos que comenzar y tenerlo claro. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Las sagradas escrituras te darán la sabiduría para salvarte. Mire lo que dice segunda de Timoteo. Las sagradas escrituras nos dan la sabiduría para salvarnos. Sabiduría. Recuerde, sabio no es tener un montón de información y repetirla como loro. Sabio no es que nos laven el cerebro con algo que aprendimos desde niño y repetirlo como loro. No, sabio es aquel que verdaderamente descubre algo en su vida. Información hay mucha, falsa, verdadera, pero el sabio es aquel que descubre algo profundo en su vida. Y mire lo que dice Timoteo, las Sagradas Escrituras te darán la sabiduría para salvarte. ¿Se da cuenta lo importante que es? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8b. Cuando digo A o B es porque cuando hay una estrofa larga se divide en cada punto o en cada coma como A, B y C. Así que Primera de Juan capítulo 3 versículo 8b. El Hijo del Hombre se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. ¿A qué se ha manifestado el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. La palabra de Dios lo nombra como Hijo de Hombre, ya que este término aparece en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Daniel. El Hijo del Hombre se ha manifestado para deshacer las obras del demonio. El bien y el mal no están luchando a la par, no es yin y yang. Nosotros no somos orientales, no somos budistas, que creemos que el bien y el mal luchan. No, el Hijo del Hombre se ha manifestado para destruir las obras del demonio. Por eso es que el demonio ha sido vencido. Y cuando no leo la palabra, leo cualquier tontería de este mundo,
leo cualquier pensamiento de Buda, leo cualquier pensamiento de Lao Tse y digo, qué profundo que es esto. No, no hay nada de profundo. Jesucristo ha vencido, esa es la única verdad y la verdad de nosotros los cristianos católicos. Y como ha vencido, el mal no puede contra él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén en vela, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Querido hermano, sabemos que Jesucristo ha vencido, pero sabemos que el demonio existe, que Satanás existe y tiene sus demonios que lo sirven. Tenemos que estar en vela. ¿Y cómo estamos en vela? Creciendo en sabiduría, estando atento a los signos de cada momento. Estén en vela porque su enemigo, el demonio, como león rugiente, busca a quien devorar. Queridos hermanos, estar en vela es conocer la palabra del Señor, estar atento, conocer la luz de Cristo para que las tinieblas no nos venzan. Y es ahí donde el león rugiente no puede hacernos nada, porque estamos preparados para vencerlo por el conocimiento de la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. No enfrentamos carne ni sangre, sino fuerzas espirituales que están en el mundo de arriba. Y esto para terminar este conocimiento de la palabra, que son claves para la liberación. No enfrentamos carne ni sangre. Nuestro enemigo no son las personas. Hay personas que hacen daño, personas que hacen mal, personas que actúan con maldad, pero son influenciadas por estos seres espirituales que están en el aire. El demonio existe, quiere la destrucción de la humanidad, influye en el hombre, porque el hombre no está preparado por la falta de conocimiento. Recuerde que le dije que conocer era vencer, porque aquel que conoce tiene dominio sobre la otra persona, tiene intimidad, y al saber cómo actúa la otra persona, yo ya sé cómo defenderme. En las grandes guerras, los ejércitos enemigos estudiaban las técnicas de guerra de sus enemigos para saber atacarlos. Nunca los atacaban sin conocer las características o los sistemas de guerra o las formas en las que se preparaban para atacar. Siempre atacaban conociendo a su enemigo. Y nosotros conocemos a nuestro enemigo por aquel que lo ha vencido, que se llama Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? Soy el Padre Rafael Guzmán Gabriel desde Bolivia y estamos hablando de la liberación para recibir la sanación total en nuestras vidas. Hemos hablado del conocimiento de la palabra, les he dado versículos poderosos para que usted tenga referencias que abran su corazón a la sabiduría de Dios y pueda vencer al enemigo. La segunda clave para vencer al maligno y conseguir la liberación, la comunidad. Querido hermano, esto es importante. Jesucristo vino y cuando se manifiesta en su ministerio para evangelizar y para salvar a la humanidad, su vida ministerial, ¿qué es lo que hace? Llama a 12 que estén junto a él. Y de estos 12 eligen a 72. ¿Qué significa? Forma comunidad. Sin comunidad no crecemos, somos seres sociales, somos seres históricos. Nuestra historia se forma en comunidad. Somos corregidos por los que están a nuestro alrededor. La misma psicología dice que somos las 6 personas más cercanas que están a nuestro alrededor. Así que la comunidad sí o sí afecta a nuestra vida. Y cuando hablo de comunidad no estoy hablando de buscar una comunidad de grupos punk para que tú te sientas libres con los punk, o un grupo de rockeros y tú comiences a drogarte y a cantar rock con tu grupo de rockeros. No, estoy hablando de una comunidad que cree en Cristo, una comunidad que diariamente lucha por acercarse al amor del Señor. Y mire, Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. El que no ama está en estado de muerte. Escuche bien. El que no ama está en estado de muerte. El que odia a su hermano es asesino y no tiene vida eterna. Mire de importante que es la comunidad. Yo aprendo a amar en una comunidad. Yo aprendo a amar como Cristo amó en una comunidad. Yo verdaderamente me intereso por este mundo para que se transforme cuando vivo en comunidad. ¿Cómo puedo decir que me importa la ecología? ¿Cómo puedo decir que me importa la contaminación del agua? ¿Cómo puedo decir que me importa la contaminación del aire? Que ya dejen las injusticias y que se acabe la pobreza y no sé qué más cosas si no vivo en comunidad. ¿Por qué digo que me interesa la ecología? Si yo me puedo encerrar en mi casa con mi familia y decir que nadie se meta conmigo, yo tampoco me meto con los demás. ¿Por qué me interesa la ecología? Porque quiero el bien de los otros. Entonces, por eso necesito la comunidad. ¿Y por qué quiero el bien de los otros? Porque amo a los otros. Amo la vida de los otros y quiero lo mejor para los otros, así como quiero lo mejor para mí.
Si yo me encierro en mí mismo, ni me interesa la ecología, ni me interesa el mundo, ni la contaminación, no me interesa nada. Cuando amo es porque vivo. Pero aquel que no ama, dice Primera de Juan, está en estado de muerte. El que odia a su hermano es asesino y no tiene vida eterna. Por eso es que cuando nosotros entramos en los términos de tolerancia, que ahora están de moda, querido hermano, estos términos de tolerancia que de verdad uno se pone a reír estas payasadas sin profundidad argumental, nosotros nos damos cuenta que esa falsa tolerancia, ¿qué es? La tolerancia es dejen que todos hagan lo que quieran. Nadie puede hacer lo que quiera. Si a mí me importa mi vida, yo no permito que otras personas hagan lo que quieran. Los corrijo y ellos también me corrigen a mí. Eso es algo del diario vivir en comunidad. Para que la basura la recojan todos los días, yo tengo que sacarla de mi casa. Yo tengo que limpiar mi patio, tengo que arreglar mi casa, tengo que pintarla, tengo que quitar los ruidos, tengo que hacer cosas para no molestar al vecino. O sea, esa de la tolerancia, que cada cual haga lo que quiera en nombre del amor, es mentira. Si yo amo verdaderamente, me interesa el bien de los demás. Esa es la comunidad. Y la comunidad me enseña a amar y a respetar a los otros y cuidar su bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amémonos unos a otros. Quien no ama, no conoce a Dios. Bendito sea el Señor. Amémonos los unos a los otros. Quien no ama no conoce a Dios. Si no tienes comunidad, es mentira que sabes amar. Si no tienes comunidad, es mentira que amas a Dios. Tercer clave, ahí vamos apurado porque vamos a tener el último segmento, la oración. Mateo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. El Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Y líbranos del mal. Eso es lo que repetimos en misa. Pero la traducción en latín dice malum. Y malum significa maligno, no del mal en general. Está hablando, identificando a un ser que es maligno. Del latín malum. Líbranos del malum, del maligno. Querido hermano, en cada Padre Nuestro, por eso es que es importante la oración. En toda oración nosotros aprendemos a librarnos del mal. Aquel que sabe unirse a Cristo en oración, aquel que sabe hablar con Cristo en oración, aquel que sabe comunicarse con Cristo y aceptar todo lo que Cristo tiene, aprende a librarse del malo, del maligno. ¿Por qué? Porque rechaza las obras del maligno. Mateo 26, versículo 41. Estén despiertos y recen para no caer en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Mire de preciosa que es la oración. Estén despiertos para no caer en tentación. El espíritu es animoso, el espíritu que Dios nos da, el Espíritu Santo es animoso, el que nos da la capacidad de estar despiertos y atentos a las cosas que están sucediendo. Pero la carne es débil. La carne siempre es cobarde, queridos hermanos. La carne se rinde, la carne busca su comodidad, la carne busca aquello que no le exige algo. Nosotros, por medio de la oración, no solamente nos exigimos, sino que Dios nos exige. Y vamos a terminar con el último segmento. Bienvenidos, queridos hermanos, a este último segmento de encontrar la sanación a través de la liberación. Y estábamos hablando de la oración y la importancia que tiene para ser libres, queridos hermanos. Yo no puedo salir de la cárcel si no hablo con mi abogado. Yo no sé de leyes. Si yo entré a la cárcel, si yo estoy preso, para poder salir, para encontrar todos los lineamientos legales, necesito de alguien que conozca de esto, que esté profundizado en las leyes. Queridos hermanos, para salir de la cárcel necesito un abogado. Y recuerde que el Espíritu Santo en la Biblia es el abogado, el parácleto, el abogado, el defensor. Así que yo, para ser libre, querido hermano, de la esclavitud de este mundo, necesito al abogado de este mundo, que es el Espíritu Santo. El abogado de todos nosotros los cristianos católicos es el Espíritu Santo, el paráclito, el que viene verdaderamente a liberarnos, el que nos ha dado la libertad en Cristo Jesús. Para ser libre nos liberó, dice la palabra. Así que por eso necesito la oración, porque cada vez que yo oro, el Espíritu Santo actúa en mi vida. Cada vez que yo oro, el abogado viene y me guía en la vida para salir de las esclavitudes de este mundo. Por eso es que necesito la oración para ser libre. Mientras más oro, más libre soy. Por eso es que los grandes santos podían pasar horas y horas y horas delante del Señor.
el tiempo se paraba para ellos. Salían del tiempo Cronos. Nosotros vivimos el tiempo Cronos porque tenemos la herencia griega sobre el tiempo. Por eso hablamos de cronómetro o el reloj. Nosotros vivimos el tiempo Cronos, que está dividido en minutos, segundos y horas. Así que estamos limitados según el tiempo Cronos. Aquel que ora y experimenta el Espíritu Santo sale del tiempo Cronos y entra al tiempo Kairos. ¿Qué es el Kairos? El tiempo de Dios. La palabra dice que un día pueden ser como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínense, las horas ya no son las mismas que nos limitan en este mundo. Entramos en oración, entramos en presencia de Dios y le pertenecemos a Dios. Y si estamos en su presencia, ningún mal puede tocarnos. Santa Teresa de Ávila, cada vez que tenía que orar, era muy atacada por Satanás. Esta gran santa era muy atacada por Satanás y de noche la atormentaba, hasta que un día, llorando y a gritos, le dice al Señor: ¿por qué permites que me haga tanto daño? ¿Por qué permite? Y el Señor le responde: Teresa, tú eres la que lo permite. ¿No te has dado cuenta que tú eres esclava de amor del Señor? ¿No te has dado cuenta que tú eres la esclava de amor del Señor? Y cuando Teresa escucha esto del mismo Jesucristo, reacciona y se pone a orar, y el demonio volvió a querer atacarla. Y cuando el demonio comenzó a acecharla, Teresa de Ávila levanta la mirada y ve cara a cara al demonio y le dice: ven, ven, ¿qué vas a hacerle a la esclava de amor del Señor? Y el demonio sale huyendo. Esto, querido hermano, es lo que sucede en la oración. El Espíritu, el abogado, nos enseña a ser libre de todas las cadenas. La cuarta clave y la última, y con esto terminamos, la comunión, querido hermano. Sin Eucaristía no somos cristianos católicos. Jesucristo mismo nos ha dicho: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es un invento de nosotros. El que coma de mi carne y beba de mi sangre se salvará. Jesucristo. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo. Así que si yo amo a Cristo y quiero conmemorarlo, hago eso todos los días. ¿Y qué es lo que hago? La Santa Eucaristía, querido hermano. Paso a paso usted sigue la Eucaristía y usted ve que eso es lo que celebró Cristo con sus apóstoles. No es invento de hombre. Y el Apocalipsis representa toda una Santa Eucaristía. El mismo Scott Hahn habla de esto en la Eucaristía. Así que, queridos hermanos, sin comunión no somos cristianos católicos. Sin comunión no hay libertad. Así que si usted está buscando liberarse de los demonios y no quiere recibir el cuerpo de Cristo, querido hermano, olvídelo, porque es hasta peligroso. La palabra dice que cuando un demonio sale, el demonio anda dando vueltas, anda vagando y vuelve a la casa y ve que la casa no ha cambiado, sigue igual, y vuelve con 7 demonios más fuertes que él. Ese es el peligro cuando no hay comunión en nuestra vida. Así que Juan 6, versículos 53 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Bendito sea el Señor. Yo me libero porque así sano. Yo me libero en nombre de Jesucristo porque así recibo sanidad. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos explica Santiago que solo vamos a ser vencidos si nosotros permitimos y consentimos, si no nos sometemos a Dios. Vamos a ser vencidos, esclavizados, atados y enfermados por Satanás si nosotros lo consentimos. Tenemos que someternos a Dios. Efesios 4, 27, pues de otra manera se daría espacio al demonio, y nosotros no le damos espacio al demonio en nuestra vida. Nosotros le damos el espacio total de nuestra vida y el señorío total de nuestra vida a Jesucristo por medio del conocimiento de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión y por medio de la comunidad. Y al ser libres, queridos hermanos, vivimos sanos. No te pierdas el tesoro del Señor en la liberación. Amén. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Sanar para Vivir, en compañía de Fray Rafael Guzmán Gabriel, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.